Lo hemos entrevistado durante algún tiempo, ha estado mucho en la palestra, porque la Corte Constitucional, nombrada en el 1918-19, si mal no me equivoco, tiene algo que a mí me parece interesante. Para no perennizar a los ministros jueces de la Corte, cada 3 años, ¿verdad? Cada tres años se cambian tres personas que están en la Corte. Entonces, 3 ministros jueces. De hecho, por ejemplo, esto sucedió con Hernán Salgado y el señor... habían 3 que salieron la vez pasada. Doctor Agustín Grijalva. Agustín Grijalva, ese es el que me faltaba. Y el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Y Ávila, ¿no? Ahora, de los que quedan, yo debo entender, y esta es la pregunta, Juanito, buenos días, ya estás aquí, el presidente de la comisión que va a nombrar, solo rápido, para ya ir contigo de fondo. ¿Juegan los 6 o solamente los 6 que quedan o solo los 3 que no han sido sorteados? Buenos días, Eduardo, buenos días con todos los presentes. Con relación al sorteo que deberá hacer la Corte Constitucional del Ecuador, no entran en el sorteo los últimos 3 jueces que fueron seleccionados en el anterior concurso de renovación parcial. Ese sorteo le corresponde única y exclusivamente a la Corte Constitucional elaborar, y en ese orden tendrá que hacerlo. Nosotros como comisión esperamos hasta máximo este jueves o viernes ya designar, notificar a la Corte Constitucional, a las 3 funciones del Estado y también a la Asamblea Nacional, que de conformidad al artículo 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que una vez designados inmediatamente notificaremos a la Asamblea Nacional para que ellos mediante sesión extraordinaria posesionen a los 3 nuevos jueces que hayan quedado designados, y eso estamos trabajando con toda la comisión. Comentas que esto técnicamente podría ser este viernes, que tú termines tu trabajo. Esperamos el jueves y viernes, y así también haciendo un ejercicio de transparencia y de publicidad, sin prejuicio de que están todos los documentos publicados en la página web. Le he comunicado a la secretaria comisionada, la abogada Laura Flores, para que por favor también cumplamos con esta formalidad interna de entregarles todos los documentos que ella como custodia, en este caso de comisionada secretaria, los tiene, para que se le entregue en legal y debida forma a la secretaria técnica de la Función de Transparencia y Control Social, y la ciudadanía pueda seguir identificando la transparencia que desde el día 1 hasta el último día nosotros como comisionados hemos tratado de hacer un ejercicio de respeto total, para que no solamente los gremios de abogados, sino que la ciudadanía en general puedan percibir esa sensación de que todo se ha manejado de manera transparente y respetando el reglamento para la renovación parcial, los 3 instructivos que nosotros aportamos ante la ausencia de reglas claras, porque no existían reglas claras, y también inclusive aprobamos 2 rúbricas o matrices, que estos documentos son por medio de los cuales los candidatos tuvieron que llenar estos 17 subítems, Eduardo y ciudadanía. Son 17 subítems que en cada caso práctico tenían que llenar los candidatos, y en esa medida nosotros como comisionados teníamos que calificar para que no exista bajo ningún concepto algún ejercicio de arbitrariedad o de discrecionalidad. Todo lo que le estoy diciendo, por favor, lo pueden contrastar en la página web de la Función de Transparencia y Control Social. Juan Izquierdo, ¿quiénes son los favorecidos que pasan a la instancia final? Lo has dicho, pero sería bueno, y sus calificaciones. Sí, en primer lugar quedó la doctora Claudia Salgado Levy, en segundo lugar el doctor José Luis Terán, en tercer lugar el doctor Jorge Benavides, en cuarto lugar la doctora Pamela Aguirre, y en quinto lugar el doctor Armando Aceldo. Los 5 candidatos fueron los que pasaron a la siguiente medida. Cualquiera de ellos pudo haber sido juez de la Corte Constitucional. Esto es importante decirlo, porque desde el principio, desde la calificación de los méritos, ya existió
una tendencia de quiénes eran los más opcionados, pero tal es así que cuando vino la comparecencia escrita y finalmente la comparecencia oral, esa rigurosidad, esa habilidad, esa destreza están por cualquiera de los 5 candidatos, es decir, y sobre todo destacar las habilidades y destrezas, repito, porque los candidatos no tuvieron computadora, no tuvieron leyes orgánicas, no tuvieron constitución, es decir, exclusivamente tuvieron que desarrollar solamente con la pluma, a diferencia de los otros concursos. Por eso es importante destacar este esfuerzo de ejercicio y de transparencia también por parte de los comisionados, de los candidatos hacia la ciudadanía. He escuchado, y con esto termino, porque he hecho más preguntas de las que normalmente hago, Juanito, que hay, Juan Izquierdo, una acción de protección de una puesta para que el concurso se caiga, puesta por una persona que fue descalificada, por una abogada que fue descalificada y que no contenta, porque eso es lo que les pasa con perder, buscan ver cómo empañan algo que lo veo, y todo el Ecuador lo ha visto, porque no ha habido pronunciamientos en contra de esto, muy claro y muy transparente. Sí, la doctora Porras, que fue descalificada después de haber sido presentado en contra de ella 3 impugnaciones, de las cuales la comisión resolvió aceptar 2 impugnaciones que eran fundamentadas y sostenidas en hechos reales que la propia Corte Constitucional del Ecuador, en una de las 2 impugnaciones aceptadas, determinó que la doctora Porras abusó de los mecanismos de la gratuidad de la participación ciudadana. Recordemos que esa circunstancia fue por el tema de la tesis, claro, y de la doctora, y entonces nosotros teníamos que respetar, si ya la propia Corte Constitucional lo dijo, y se supone que este concurso, a diferencia de cualquier otro concurso del país, se están participando para ser los jueces de la alta magistratura, por lo tanto los parámetros de rigurosidades, de idoneidad jurídica, de idoneidad moral, de ética pública son mucho más fuertes, a diferencia de un juez de primera o de segunda instancia. Esto no solamente esto se lo aplica en cualquier país civilizado del mundo, o sea, aquí no se está inventando absolutamente nada, el agua tibia. Tanto es así que se incorporaron los principios rectores del Código Iberoamericano de Ética Judicial y también ciertos principios rectores del Código de Ética de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el Ecuador, por intermedio de este concurso, se puede decir con total certeza de que los 3 nuevos candidatos que van a ser posesionados como jueces de la Corte Constitucional del Ecuador han respetado absolutamente todo. Así también, claro está, los 5 candidatos que quedaron elegibles. Es más, las 2 doctoras que presentaron la renuncia también tenían unas calificaciones muy óptimas con relación al tema de los méritos académicos, y son personas profesionales que por haber sido designadas por esta función del Estado, una por la función de transparencia y control social y otra por la Asamblea Nacional, son personas que de sobradas cualidades profesionales y por no decir también éticas, y por eso fueron designadas. Pero hoy por hoy no se trata de designar o de escoger solamente a quien haya quedado mejor en la última etapa, esto es en la comparecencia oral, sino a lo largo del concurso. Es la sumatoria de todos. Una integralidad. Así es, así es. Solamente para terminar, y la doctora Porras presenta una acción de protección queriendo generar incidente cuando está atacando la resolución de la comisionada secretaria que laboraba hasta la semana pasada en la Asamblea Nacional, y la doctora Laura Flores fue escogida mediante el Pleno. ¿Qué es lo que dice en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? En el artículo 145, en su segundo inciso, dice: la reconsideración aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Es decir, la doctora Porras está atacando a la comisión cuando, si es que ella quisiera cuestionar, ella tendría que ir a la misma institución, al mismo poder del Estado que la nominó.
Claro, ¿Sí se dan que cuenta en la la asamblea, contradicción de las cosas que estamos Flagrante, hablando? flagrante. Aquí, lamentablemente, al parecer, también existe un abuso de la gratuidad de la Totalmente. justicia constitucional. ¿Y qué hubiera pasado si la doctora hubiera seguido en el concurso? Ya no hubiera presentado esta acción de protección bajo este argumento. Claro. Entonces juegan, lamentablemente, a consideraciones personales, y esto está publicado. Este artículo 145 es de obligatorio para todos los ecuatorianos, está vigente, y también, si es que la doctora no le parece que este artículo está correcto, por último, tendría que presentar una acción de inconstitucionalidad sobre este artículo. La comisión aquí no tiene absolutamente nada que ver. Javier Segarra, por Gracias, favor. Eduardo. Doctor, ¿se ha cumplido entonces todo ese proceso que tuvo sus tropiezos, entre comillas, de gente que quiso tumbar este proceso? ¿Se ha cumplido todo eso? Y sí me llamaría la atención qué es lo que son esos subítems, qué tienen esos subítems. Mire, estos subítems es lo que yo pude advertir que está seriamente preocupado para que la ciudadanía no tenga estas dudas y cuestionamientos, porque lo que no se puede es aplicar bajo criterios personalísimos la calificación a uno u otro candidato. Entonces, todos los comisionados definimos y aprobamos estas rúbricas para que los candidatos y candidatas, una vez que ellos escojan los casos, respondan en atención a estos ítems. Entonces, por ejemplo, aquí se subdividía con 5 ítems. De estos 5 ítems se subdivide en 17, pero esto guarda relación como en la vida real la Corte Constitucional del Ecuador resuelve. Por ejemplo, dentro de los 5 ítems dice, identifique y formule el problema jurídico a manera de pregunta. Ahí se subdivide en 2 ítems. El segundo, argumente y si procede o no procede la pretensión en la vía constitucional. Ahí viene más subítems. El tercer ítem, selecciona el método jurídico que utilizará para resolver el problema jurídico y explique la razón por la cual decidió escoger aquel método. De ahí también más subítems. El cuarto, construye la motivación jurídica de su decisión. Y finalmente, elabore su decisión de sentencia y presente los mecanismos para el cumplimiento integral. Es decir, la rigurosidad académica era tan alta que guardaba relación con cómo los jueces de la Corte Constitucional resuelven. En cada uno de estos ítems existía, por ejemplo, de que explique o desarrolle, argumente la jurisprudencia nacional, claro, con relación al caso seleccionado por el candidato. Caso que, por cierto, una semana antes se le entregó a todos los candidatos y candidatas para que ellos tengan la oportunidad de escoger. Aquí ha habido transparencia desde el principio hasta el final. Si ya algún candidato o alguna candidata no llenó estos ítems, lamentablemente la comisión calificadora se encuentra eximida de responsabilidad. Nosotros no podemos venir de oficio y calificar. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? Que algunos candidatos querían que con una sola respuesta se les reconozca, o con una sola mención en el desarrollo del examen, se les reconozca en otros subítems. Nosotros no teníamos ningún problema si es que, por ejemplo, hacían el desarrollo, mencionaban una sentencia y posteriormente también la volvían a comentar. Claro, porque no tenían códigos, no tenían leyes orgánicas. Es más, nosotros ni siquiera analizamos el fondo propiamente como tal, porque ustedes comprenderán que en la Corte Constitucional, al existir 9 jueces, hay casos que en una votación tienen 5 votos y otro en 4 votos. ¿Ya? Entonces, eso es importante decirle a la ciudadanía que lo que queríamos era simplemente que cumplan con todos estos parámetros desarrollados o exigidos en los ítems, y eso es lo que ha ocurrido. Jaime, por favor. Interesante lo que dices, y la verdad es que te voy a hacer esta pregunta porque a muchos les puede saltar, pero ¿sigue siendo subjetiva la calificación o era imposible que sea subjetiva? Es como el multiple choice en un examen, es decir, escoges la respuesta y si no la tienes, tienes 0, o aquí existía el criterio de evaluar cómo hacía su intervención cada juez de acuerdo a los ítems presentados. A ver, importante pregunta, porque la dinámica del examen escrito versus la dinámica de la comparecencia oral era distinta. ¿Y a qué me refiero? En el examen escrito habían 7 preguntas, 2 de verdadero y falso, 2 de selección múltiple y 3 de casos prácticos. En las 4 primeras, cada pregunta valía 5 puntos, por lo tanto, llegábamos hasta 35.
Sin embargo, en las 3 últimas, que son de casos prácticos, al tener 17 subítems, estaban divididos, qué sé yo, en 0,25 la mayoría, en otros en 0,50. Entonces, ¿por qué se le subió a un candidato 5 puntos y a otros candidatos no tanto, por decirlo de una manera? Porque, por ejemplo, en el caso del doctor Benavides, él, de manera fundamentada, presentó un recurso de revisión con 9 sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, en el que, a la luz de su respuesta, también estaba correcta. Entonces, no es que la comisión calificadora, al ponerle, tacharle la respuesta, estaba mal, no, sino que también hay que respetar la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador, y en este caso tenía asidero. Por eso, en esa pregunta o en ese recurso de revisión se le subió 5 puntos. También el mismo doctor Benavides solicitó que se le reconsideren en otros ítems. Lamentablemente, la comisión calificadora no podía de oficio subsanarle lo que él no respondió a la luz de la rúbrica o de la matriz. Con relación a la doctora Aguirre, ella sí había, entre las preguntas de verdadero y falso y las preguntas de selección múltiple, ella tenía los 20 puntos de 20. Entonces ella ya solicitaba en cambio que se le suban las otras consideraciones de los ítems, y del 3 de 2.75 creo que subió a 3 puntos, por eso se le subió 0,75 en el primer caso. Y aquí viene lo más importante de todo, lo que no lo he dicho en las otras entrevistas porque tengo tanta información. Claro. Ya existió un solo caso que fue la oportunidad para medir a todos los candidatos y candidatas. Este mismo caso estuvo en todos los exámenes, es decir, hubo un caso común que nos permitió a nosotros como comisión calificadora tener un ejercicio de parametrización. Y por ejemplo, en el caso de la doctora Pamela Aguirre, que solicitó también su recurso de revisión, ella originalmente había tenido pues una nota no tan alta. Sin embargo, quiero poder explicarle a la ciudadanía que el doctor José Luis Román sacó 4.50 en el caso, porque sí llenó todos los ítems. Así también lo hizo el doctor Benavides y la doctora Claudia Salgado. Entonces, repito, los 5 candidatos son totalmente idóneos hoy por hoy para ser candidatos, para ser designados jueces de la Corte Constitucional. Es más, los otros 2 candidatos, la doctora Aguirre y el doctor Aceldo, ya pasan al banco de elegibles. Esa es la verdad. Entonces, porque tienen habilidades y destrezas, pero la suma de las 3 notas, tanto de la etapa de méritos de la comparecencia escrita y la comparecencia oral, es lo que permite designar quién es el mejor evaluado. Y la rúbrica o matriz nos permite a nosotros no aplicar estos ejercicios de discrecionalidad. Es más, la doctora Aguirre fue la más calificada, sacó 34.50 de 35 en la comparecencia oral, pero lamentablemente, al no haber obtenido una nota más alta en el examen escrito, no pudo estar dentro de los 3 primeros. Circunstancias, repito, que la ciudadanía puede contrastar. Ustedes pueden identificar cómo todos los candidatos o candidatas han desarrollado sus exámenes, para que usted se dé cuenta que no hemos incurrido en un ejercicio de arbitrariedad o de discrecionalidad. Subjetividad, ya, ok. Y la segunda pregunta que te iba a decir, los bancos elegibles significa que estas 2 personas que quedan, digamos, no son elegidas, van al banco elegible, significa que no tienen que hacer un proceso luego, sino que ya están precalificados para, ¿o sí? Sí, correcto, no tienen que hacer ningún ejercicio de otra calificación, no. O sea, para el próximo concurso de los 3 jueces estaría Pamela Aguirre, el otro abogado y alguien más que entre en el no es para el próximo concurso. Ellos ya actualmente entran al banco de elegibles. El artículo 184 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su parte pertinente, dice: las personas que no resultaran designadas pasarán a formar parte del listado de elegibles, que harán los reemplazos para los casos de la ausencia temporal o definitiva en las judicaturas de la Corte Constitucional. O sea, en otras palabras, es una especie de conjueces. Sí, exacto, exacto. O sea, ellos son parte del, por eso digo, el óptimo nivel de todos los candidatos y candidatas están ahí demostrados, que de remate fueron públicas.
las comparecencias, el examen escrito y la comparecencia oral. O sea, los 5 tienen un muy alto nivel en el ámbito del derecho constitucional y materias afines. Por eso sus notas lo avalan por sí solos. Tanto es así que la diferencia entre el primer y segundo lugar es solamente de 0,25. Claro. El del segundo y el tercero es de 0,50. El del tercero con la cuarta es de 1,25 o 1,50. Es decir, es casi nada. Casi nada. A eso se debe la rigurosidad Enhorabuena. del concurso. Eso significa entonces, perdón que insiste con la pregunta, pero son 9 jueces, ¿verdad? Se están reemplazando 3 y sería, digamos, 6 realmente, pues primero fueron 3, luego Claro, ahora son los ya 6, serían 6, y correcto. faltarían reemplazar los otros 3, que serían en los próximos 3 años, si no estoy mal. No, pues ya los 3 que designemos este jueves o viernes ya forman parte. Ya, yo sé, pero esos vienen a ser 6 de los 9. Faltarían 3 que Claro, salgan. 3 desde 2018 a 2019. Quedan 3 de ellos. Ah, Porque, claro. sí, eso es lo Y tienen que ser estamos- reemplazados en algún momento dado. Claro, en algún Ya. momento con un En concurso. ese momento, eso es lo que era mi pregunta, en ese momento, ¿los que están en el banco de elegibles entran inmediatamente a ocupar los puestos o hay que hacer un nuevo Concurso para esos no espacios. concurso, sino una No, nueva... el Calificación. banco Sí. de elegibles, como lo dije en el artículo 184, es que a una ausencia definitiva o temporal de un juez, ahí se activa el que quedó en cuarto lugar y así sucesivamente en quinto lugar. Ya. Sí la tienes clara. Es decir, en caso O sea, de ausencia puede ser, en no, caso Dios no lo si permita, lo va a muerte, reemplazar, signica que van directamente a Sí, reemplazar. sin necesidad de concurso. Sin necesidad de concurso, ok. Claro, Sí, pero, sí. O sea, pero de los 3 ya esto es- tienes 2, más claro. Claro. Correcto. O sea, Pamela Aguirre va a ser. No sabemos. No, pero- a ver, Depende, pero eso depende. depende de si es que los 9 jueces ya titulares que se queden, alguien presentare alguna... La renuncia, un problema Claro. de salud o Correcto. alguna de esas cosas. Es Correcto. ante un antecedente así. Me explico. No es que van al concurso, si tienes razón. No van a ningún concurso. Ellos ya están en el banco de elegibles directamente. Cecilia Duret, por favor. Yo tengo una Cecilia pregunta. Estamos bien, tengo una pregunta nada más. Bueno, primero aplaudo el proceso de transparencia, pues que se ve en este momento, en esa oportunidad, cuando la justicia ha sido pues mal vista por los ciudadanos. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas que se están tomando justamente para garantizar que los jueces no tengan influencias políticas que afecten a la justicia más adelante? Esa es una pregunta que lamentablemente yo no la puedo responder porque sería de preguntarle directamente a los jueces. Lo que a mí sí me concierne como presidente de la comisión calificadora, en conjunto con todos los comisionados y comisionadas, es que hagamos un ejercicio de respeto al reglamento en el que se precautele no solamente los méritos académicos, méritos profesionales, sino que también se haya respetado los principios rectores. Imagínese usted que en Estados Unidos, para escoger a los jueces de que son los similares acá en la Corte Constitucional, los jueces de la Corte Suprema, le hacen preguntas de hasta hace 30 años atrás con relación al tema de la aparente falta de probidad. Entonces, la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el reglamento por el cual se ha desarrollado este concurso justamente recoge esos parámetros de excelencia o de ser un referente en la sociedad, porque se debe respetar los principios rectores, en este caso los de probidad notoria, y como lo dice el reglamento, entre otras consideraciones, el de transparencia, el de idoneidad, el de honorabilidad, y por eso es que la sociedad debe estar consciente y tranquila de que los 5 jueces, que en este caso los 3 mejores puntos calificados y los otros 2, el doctor que quedó en cuarto lugar y en quinto lugar, también reúnen todos estos principios. Imagínese usted que nosotros como comisión nos enteramos también de un hecho superviniente el día viernes, hace 2 viernes, con relación a una sentencia de un candidato, pero teníamos que dejar salvada la responsabilidad de la comisión. Nosotros hicimos una sesión extraordinaria, analizamos las consideraciones y le solicitamos a la Corte Constitucional que cuando ellos resuelvan el recurso de declaración presentado por un candidato, nos notifique a nosotros para saber si es que tomar otro tipo de decisión, pero el concurso seguía en definitiva. Lo que usted debe saber, y la ciudadanía también debemos de recordarle, es que este concurso estaba según el cronograma para que termine el 24 de abril del año 2025, y entonces
nosotros, haciendo un ejercicio de eficacia, de celeridad y de responsabilidad, hemos trabajado sábados y domingos, días hasta la 1 de la mañana, 12 de la noche, y obviamente a mí como ser presidente me tocaba doblegar esfuerzos y trabajar todos los días. Los comisionados también así lo hacían, pero claro, el presidente, con el apoyo también de la comisionada secretaria, teníamos que desarrollar más esta parte administrativa y también los comisionados que hasta el día de hoy siguen prestaron su contingente profesional, su contingente técnico, jurídico, y siempre en el marco de que queden los mejores jueces o juezas según sus méritos y calificaciones. Muchísimas gracias, doctor. Juan, solamente para que está clarísimo, solamente para que la gente lo tenga claro, porque ya sabemos, y te felicito por haber manejado con pulcritud este tema y con transparencia y ética, porque de eso se trata, no de imponer, sino sencillamente del que le toca, y ya será su fallo de los ministros jueces y la sociedad a la que lo juzgue, si actúan o no actúan bien. Quiero que establezcas fechas tentativas. Tú dices que hasta jueves o viernes ustedes entregarían esto, notificarían a la Corte y a la Asamblea, ¿verdad? ¿Ese es el procedimiento? Sí, y a las tres funciones del tres Estado, claro, por respeto okay. a las tres fuerzas. Estaban. Sí. Y de allí, cuando técnicamente, a ver, esto es la Asamblea, la función de transparencia y las otras dos funciones no tienen nada que ver. Ustedes los notifican, eso es todo. Correcto. Cómo terminó el concurso. Así es. O sea que estamos hablando que en el peor de los casos, si no es la próxima semana, es la subsiguiente, que vamos a tener nuevos ministros jueces de la Corte Nacional, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, perdón. Sí, el artículo 183 en su último inciso dice que deberá convocar obligatoriamente la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional una vez que conozca los resultados del proceso de selección. Es decir, esto es imperativo para la Asamblea Nacional. Una vez que conozca, los tendrá que, mediante sesión extraordinaria determinada en el propio artículo 183. Yo quiero agradecer a todos los medios de comunicación que han tenido la gentileza de invitarme para comunicar periódica o perennemente sobre cómo se ha desarrollado este concurso. Yo sabía que esto era un desafío, lo asumí con total compromiso, con total responsabilidad, a pesar de que el proceso como tal ni siquiera tenía una infraestructura física, de que no teníamos ni siquiera fondos para poder reconocer a los profesores, pero de eso se trata la vida, cuando la vida misma te da este tipo de retos, de desafíos, y quise demostrarle por qué Juan Izquierdo estaba liderando la terna para ser Procurador General del Estado. Soy un hombre probado a nivel nacional y yo tuve que doblegar esfuerzos para poder, con el apoyo de los comisionados y comisionadas, decirle: damas y caballeros, aquí está este proceso. Mientras más transparencia aportemos, mientras más se respete la seguridad jurídica, la ciudadanía en general va a tener la oportunidad de saber que se han escogido a los 3 mejores jueces de los que han participado actualmente, y así lo avalan los hechos. Querido Juan, felicitarte. Conversaremos como siempre. Espero que esto se dé a la brevedad, que no hayan zombies que quieran volver a la vida para demorar más algo que debía estar ya listo, como tú lo dijiste, que lo han hecho antes de abril. Un buen trabajo, felicitaciones, el reconocimiento de la sociedad es lo que más importa. Te agradezco y pues terminamos con esto, felicitándote, querido Juanito. Gracias a ustedes también por la gentileza en su invitación. Nos despedimos, Jaime. Sí, señor. Nos despedimos, Cecilia. Partieron nuestros compañeros. Con el favor de Dios, a la 1:30 nos estamos topando en la segunda emisión de Diálogo. Bueno, hemos tenido bases llenas.